Es un gusto poder presentar este video el día de hoy, explicando de forma breve lo que son los peligros y los riesgos eléctricos, las causas de estos y cómo evitarlos, también qué hacer cuando ya sucedió un accidente. Mi nombre es Anayire Paredes, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez y espero este video sea de ayuda para todos ustedes. Uno de los riesgos laborales a tomar en consideración es el riesgo eléctrico, que se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar un peligro para la integridad de las personas. Los tipos de accidentes debido a las descargas eléctricas se dividen en dos partes: accidentes directos y accidentes indirectos. Los accidentes directos son los provocados por un choque eléctrico, es decir, las consecuencias que se derivan del tránsito a través del cuerpo humano de una corriente eléctrica. Estos podrían ser, por ejemplo, asfixia o paro respiratorio, la fibrilación ventricular o un paro cardíaco, tentanización muscular, quemaduras internas y externas, bloqueo renal por efectos tóxicos, embolias por efecto electrolítico en la sangre, lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, entre otros. Y asimismo tenemos los accidentes indirectos, que son los que, aún siendo la primera causa una corriente eléctrica, tienen diferentes consecuencias, como por ejemplo, un poco más claro, los golpes contra objetos o las caídas ocasionadas tras el contacto con la corriente, ya que aunque en ocasiones no pasa de crear una sensación de chispazo desagradable o un simple susto, esta puede ser la causa de la pérdida de equilibrio y una consecuente caída o un golpe contra un determinado objeto. Conocer las causas de electrocución es muy importante. Hay que tenerlas en cuenta, obviamente, para evitar este tipo de problemas. Una de las principales causas es el contacto accidental con cables desprotegidos o rotos que estén al alcance. También el manejo de aparatos eléctricos defectuosos, la manipulación de tomas de corriente sin tener conocimientos de electricidad, las líneas de alto voltaje. En el caso de estas líneas no hace falta un contacto directo para que se produzca una electrización, sino que al tener tanto voltaje saltan chispas que pueden provocar un arco voltaico sin que necesariamente se estén tocando los cables. También existe el riesgo por relámpagos y los accidentes en el trabajo por el descontrol de las máquinas. Accidentes también pueden ser por negligencias, es también uno de los principales, e imprudencias en el puesto de trabajo, no realizar los procedimientos según el protocolo diseñado y sobre todo el mal uso del equipo de protección personal, específicamente para el área eléctrica. En el caso de los niños pequeños, también pueden meter objetos en las tomas de corriente y morder o hasta romper los cables. Sabemos que después de que exista un cortocircuito, aunque no haya habido contacto con el ser humano, se pueden llegar a provocar siempre accidentes como incendios, y esto entraría entre también los indirectos, los efectos indirectos que mencionábamos anteriormente. Sabemos que los incendios, aunque la descarga eléctrica no haya afectado al humano, sí podría estar afectando el incendio a los seres humanos que se encuentren en el hogar, en la casa o incluso en la industria, en la empresa en la que se haya producido la desgracia. Y vemos aquí algunos ejemplos de incendios por electrocución. Luego tenemos cuál es el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano. ¿Qué pasa cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo del ser humano? En el sistema nervioso, los impulsos nerviosos son de hecho impulsos eléctricos. Cuando una corriente eléctrica externa interfiere con el sistema nervioso, aparece una serie de alteraciones. Sabemos que el sistema nervioso está conformado por cientos de órganos por muchos órganos dentro del cuerpo humano, y podría afectar de forma grave a cualquiera de estos. El corazón. La corriente eléctrica produce una alteración total en el sistema de conducción de los impulsos que rigen la contractación cardíaca. Se produce así la denominada fibrilación ventricular. Cuando una persona se pone en contacto con la corriente eléctrica, no todo el organismo se ve afectado por igual, que es lo que se mencionaba hace un momento.
hay unas partes del cuerpo que resultan más dañadas que otras. Los músculos, cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, este se contrae. Si los impulsos son continuos, produce contracciones sucesivas conocidas como la tetanización. Tenemos algunas imágenes en esta diapositiva que pueden mostrar cuáles pueden ser los efectos en nuestro cuerpo después de haber sido afectados en el área de los músculos de mayor forma por la entrada de una corriente eléctrica a nuestro cuerpo. Estos son algunos datos breves y sabemos que lo más importante para evitar este tipo de situaciones es saber predecir en dónde podría haber un accidente eléctrico. Asimismo, mantener informado al personal de las empresas y a los integrantes de las personas que vivan en las casas de qué cosas están bien y qué cosas no están bien hacer con respecto a la energía eléctrica. Es importante y como recomendación reemplazar cables dañados o quemados. No colocar cables eléctricos debajo de tapetes o alfombras. Las extensiones eléctricas deben ser utilizadas solo temporalmente. Nunca desconecte algo alando del cable, solo alando del enchufle. Recuerde que tomacorrientes son muchos enchufles y muchos tomacorrientes en un enchufle pueden producir cortocircuitos. Antes de comenzar a buscar una avería en el circuito, conectar un nuevo tomacorriente o cambiar un artefacto de iluminación. Es necesario cortar la corriente desde el interruptor diferencial termomagnético de la casa. Trabajar con indumentaria adecuada, esto es muy importante. En el caso de que el accidentalmente se toque un objeto electrificado, se puede evitar o disminuir la intensidad de la corriente en el cuerpo, aislándose de la tierra con un calzado eléctrico y guantes aislantes. Uno de los puntos más importantes, por supuesto, que es el equipo de protección personal. Se debe tener los instrumentos adecuados si se está trabajando en esta área y equipo de protección personal adecuado para el área de electricidad. Se deben utilizar de manera aislada los mangos, o sea, mangos que sean ya sea de goma o de plástico, por si acaso la herramienta llegara a hacer contacto pues con algún cable. También hay que estar aislados del suelo. En el caso de trabajar en la altura de la escalera eléctrica, o si no es muy alto, pararse sobre una plataforma de plástico. Esto evitará que su cuerpo conduzca corriente a la tierra en caso de hacer contacto accidentalmente con la misma. Y por último, y lo más importante, si usted no tiene suficientes conocimientos sobre electricidad y o tiene miedo de trabajar con la misma, llame a un profesional que haga el trabajo por usted y así se evitará pues las lamentables consecuencias que vimos hace un momento. Sobre el equipo de protección personal, para dejarlo antes de finalizar bastante claro, es importante que una persona en la industria que esté trabajando en la zona eléctrica, primero, si es en las alturas, que se encuentre con arnés y su adecuada línea de vida. Debe tener lentes o protección para el rostro por las chispas, depende también el tipo de trabajo que se vaya a hacer. Casco obviamente por la altura, guantes aislantes, es importante que no se trabaje sin guantes, y zapatos que contengan suela de goma, de preferencia botas de hule, que el zapato en sí por completo es de goma.